sesión de una serie de sesiones que tenemos a lo largo del año, del semestre, con una pausa cuando hay vacaciones, que es algo que le llamamos las batallas de la física en el desierto. La idea de estas sesiones, pues es en realidad, son sesiones de discusión, y la idea es que, bueno, vengan gente que invitamos, la mayoría son investigadores jóvenes que están pues empezando a trabajar en áreas de la física que se cultivan en diferentes partes del país. El objetivo de estas sesiones pues es que ustedes puedan primero enterarse de qué se está haciendo, pero también de cierta manera que se den cuenta de qué se trata esto de hacer investigación en física y en México. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, pusimos ahí un título para esta charla introductoria medio jocoso acerca de lo que es el físico feliz. Por supuesto, pues sabemos que la felicidad es un concepto bastante subjetivo, pero la idea es que pues estemos de alguna manera enterados de qué significa ser física. Cuando hablo de qué significa ser física, pues regularmente uno tiene que hablar de varias cosas. En realidad, sí hay una parte que sí tiene que ver con, digamos, la parte laboral, entonces voy a hablar de cuál es la perspectiva. Les voy a platicar que si bien en México el empleo, encontrar empleo de por sí es difícil en cualquier área, de todos modos en México ser físico no es tan difícil conseguir empleo, pero faltan muchas cosas. Pero en realidad yo les quiero platicar de a lo mejor la dimensión más importante de hacer físico, que es ser físico es ser científico, y ser científico tiene muchas caras, y de alguna manera implica también ser un cierto tipo de persona que va a aportar de muchas formas a la sociedad, y de eso quiero platicarles. Finalmente, pues les voy a platicar sobre la física. Aquí voy a tratar de hacer un viaje sobre la física fundamental y básicamente hacer una apología sobre la investigación básica, porque es muy importante. Y voy a hablar también un poco sobre esta carrera que es Física y Tecnología Avanzada. Y bueno, al final, esto, más que platicarles de esto, pues esto yo quisiera que hubiera una discusión entre nosotros sobre qué es la vida, de cómo es la vida de un estudiante de física. Entonces, empecemos primero por los números. Todos los datos que voy a mostrar son datos del Observatorio Laboral del Gobierno Federal. Y bueno, nada más es para que ustedes se den una idea de cuánta gente aquí está dedicada que tiene trabajo a las partes a las ciencias físico-matemáticas. Si se dan cuenta, con respecto al total, pues casi nadie se dedica a la ciencia formalmente en México. Esa es una perspectiva. Aquí pues quería mostrarles sobre todo también en lo que nos compete, como se podrán dar cuenta, pues en realidad hay una disparidad muy grande entre hombres y mujeres de los que se dedican a estas áreas de la física. Bueno, en realidad es a todas las áreas que tienen que ver con ciencia, específicamente de física y matemáticas. Entonces ahí tenemos un problema de género que hay que abordar eventualmente. Y bueno, pues hay otras perspectivas. Ahí está. Entonces, por ejemplo, también podemos notar que la gente dedicada, que tiene trabajo y que se dedica a esta área, se pueden dar cuenta que somos bastante viejos. O sea, hay poca gente joven dedicada y ocupada con trabajo formal en esta área. Es decir, en nuestra área, en los trabajos que tenemos, la población se está haciendo vieja. Es necesario que cada vez más jóvenes hagan este tipo de actividades. En este caso podemos observar también pues el tipo de trabajo al que están dedicados los físicos, matemáticos. Como ustedes pueden notar,
la mayoría de nosotros trabajamos como empleados y no somos trabajadores por cuenta propia. Esto básicamente puede verse como el vaso medio vacío, medio lleno. Eso quiere decir que en realidad estas actividades de la ciencia, la física y las matemáticas son en instituciones, en la mayoría de las veces. Casi todos los físicos y matemáticos somos empleados de una institución pública, que puede ser una universidad o del gobierno. En realidad todavía hay pocos pues, trabajadores en estas áreas que tienen su empresa propia. Y bueno, pues aquí, pues mucho menos todavía el porcentaje más pequeño de gente que le da trabajo a otras personas. Entonces, sin embargo, hay un dato bastante bueno. El dato bastante bueno es que de toda la gente que se dedica a todas las carreras, de todas las profesiones, el ser físico es la segunda profesión mejor pagada en México. Y la mejor pagada es los que se dedican a la química. Y bueno, básicamente pues ustedes pueden ver que la tercera profesión es la minería y la extracción. Pero estamos hablando de todas las profesiones. Es decir, aquí pueden ver arquitectura, ingeniería, ciencias biológicas, económicas, administrativas, artes, que nunca les va muy bien. Pero por ejemplo, J, que es la de los que se dedican a la parte de la educación, pues es los que tienen el menor promedio de ingresos. Entonces, digamos, voy a después decirles, no debería ser el dinero la motivación para estudiar física, pero si esa fuera y quisiéramos ser empleados, pues básicamente física es una de las 3 mejores opciones para estudiar como carrera. Y bueno, pues aquí hay otra cosa interesante, que es, hay gente que estudia una carrera y en realidad termina trabajando en algo completamente diferente a lo que estudió. Ese es básicamente un desperdicio de vida, de recursos, de tiempo, porque pues, en principio la gente debería aprovechar esa formación que tiene. Nosotros tenemos la ventaja de que efectivamente casi el 90% de los que estudien, los que van a estudiar esta carrera, van a trabajar aplicando lo que aprendan en esta carrera. Es una cosa interesante. A diferencia de otros, ¿no? Ahora, bueno, aquí lo quise poner, es una nota que salió en el Financiero, también demuestra un dato un poquito más pesimista acerca de cuántas mujeres con respecto a los hombres están dedicándose a la carrera de física. Habrá que preguntarse la razón, ¿sí? Aquí en realidad el porcentaje es un poco mayor, pero estamos hablando de todo el país, ¿no? Hay lugares donde es muy raro encontrar mujeres que se dediquen a la física, lo cual es un problema, pues, porque al final de cuentas nos habla de que todavía nos hace falta mucho a la comunidad de físicos poder tener un ambiente cada vez más equitativo. Bueno, aquí simplemente puse, bueno, aquí también dice quiénes están matriculados. Estas cosas que están acá, pues básicamente es porque son las 5 universidades más grandes del país. Entonces, si se dan cuenta, pues la mayoría de los físicos se van a la UNAM. Después platicaremos un poco, en realidad es un asunto de tradición, no tiene mucho que ver tanto con el nivel académico ni nada. O sea, en realidad, los números no es que estén mal las demás licenciaturas, más bien es un asunto histórico. Y bueno, aquí, este es un dato importante. Es una encuesta sobre todo para físicos en Estados Unidos. Específicamente aquí estamos hablando de gente que obtuvo el doctorado. Y lo que les explica aquí es qué tipo de actividades van a tener que hacer una vez que son empleados o que tienen un trabajo. Como pueden darse cuenta, para la gente que está, la dividen en 2 partes. Para la gente, si la gente que se dedica al sector privado, se va a dar cuenta que, por ejemplo, sus habilidades de investigación básica, pues son mayores cuando se dedican, por ejemplo, a una universidad, pero no son mucho más pequeñas, el 50% aquí se ve, con respecto al sector privado. Por ejemplo, aplicar los principios básicos, pues en las universidades pues es bastante grande. Bueno, aquí se refiere a universidades más privadas, ¿no?
Y si se dan cuenta, hay una cosa importante, pues la habilidad que ustedes tengan para programar es muy importante, tanto si se dedican a la parte de las instituciones públicas como al sector privado. La resolución de problemas técnicos es una habilidad extremadamente valiosa. Por eso aquí en esta carrera se hace mucho énfasis en esa parte. Y bueno, pueden ver otro tipo de habilidades, ¿no? Esta gráfica es muy bonita también, porque bueno, ustedes pueden pensar, ahorita vamos a ver que la física pues tiene muchas aplicaciones. En realidad yo no voy a hablar tanto de eso sino hasta el final. La idea es que como físicos somos capaces de hacer, como decía por ahí una frase que era como la navaja suiza, ¿no? Es decir, podemos dedicarnos a muchas cosas. Dentro de esas cosas, pues uno se puede dedicar a la ingeniería, por ejemplo. O sea, en principio, pues formándose en cierta línea de conocimientos, puede dedicarse a eso. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que si el tipo de cosas que van a hacer, si se emplean en la ingeniería o si se emplean en otro tipo de cosas, como por ejemplo ciencias computacionales o tecnología de la información, quiero que ustedes vean que finalmente otra vez resolver problemas técnicos, aprender a trabajar en equipo, etcétera, son habilidades que ustedes van a necesitar, pero también está que sean capaces de hacer matemática avanzada, simulación, o hacer modelos, programar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas habilidades son habilidades que aquí hablan de los físicos, pero en realidad es lo que nosotros intentamos cultivar como físicos. Y ahora, pues bueno, al final de cuentas, estas habilidades, pues es algo que ustedes van a tener que hacer. Hablo para los que acaban de llegar y para los que todavía están estudiando, pues bueno. Y bueno, al final de cuentas, la conclusión de esta primera parte, bueno, podría ser la siguiente, es una frase que me pareció sorprendente, triste para algún sector, que dicen los trabajadores del conocimiento, que en realidad los físicos somos parte de esos trabajadores, representan 8 de cada 10 nuevos empleos según la OCDE. ¿Sí? O sea, es decir, se van a generar ese ritmo, esos empleos. La tendencia es, hablan de carreras como ingeniería molecular, nanotecnología, biomedicina, investigación espacial, cibernética, mecatrónica, ciencias de la tierra, entre otras. Quiero decirles que hay físicos trabajando en todas y cada una de estas áreas del conocimiento. Es decir, ustedes pueden dedicarse a eso si quisieran. Y al final, pues bueno, un dato triste, porque en realidad no creo que se deberían descuidar otras áreas de la cultura. Dice que, bueno, pues cada vez hay menos empleos en ciencias sociales, humanidades y las artes. Entonces hay que verlo más bien como un dato triste, digo, les beneficia en términos laborales, pero también deberíamos tener de todo si queremos tener una sociedad completa. Ok, ustedes van a ver como esto muchas charlas que los motiven, etcétera, pero la verdad es que hay una dimensión completamente diferente. O sea, podemos ver así las razones por las cuales uno hace física. Y puede ser, digamos, porque quiero trabajar. Pero les voy a decir de una vez, sobre todo a los de primero, si se quieren volver ricos, eligieron mal la carrera. Dedíquense a ser empresarios, a hacer negocios. Esta carrera no les va a dar una vida digna, así es. No van a vivir mal, pero en realidad lo más importante de estudiar física tiene que ver con otra dimensión completamente diferente. Bueno, aquí hay una frase muy famosa de Feynman que dice que la física es como el sexo. Seguramente puede tener aplicaciones prácticas, pero no es esa la razón por la que la hacemos. Entonces, quiero platicarles entonces, primero, ¿qué significa eso? La ciencia, bueno, ser físico es ser científico, pero a veces ser científico no está muy bien entendido en la sociedad. De hecho, alguna vez Selim nos dio una charla sobre cuánta gente realmente entiende qué es ser científico. Y hay números muy tristes, en México sobre todo. No solo, ya vimos que muy poca gente se dedica a las ciencias, pero no solo eso, sino en general la población no sabe lo que es hacer ciencia.
Y bueno, pues básicamente yo les voy a platicar que ciencia pues tiene dos cosas que la gente identifica, pero no necesariamente esa clasificación les va a, digamos, a mostrar la dimensión, digamos, principal de la ciencia. Si regularmente nosotros pensamos al conocimiento científico, y mucha gente piensa que ciencia es básicamente tecnología, o que el único, digamos, propósito de hacer ciencia es hacer tecnología. No vamos a decir que no es una parte importante, pero no es la principal. Entonces, bueno, aquí me salió fea mi imagen, está incompleta, pero básicamente hay que pensar en un enfoque científico. ¿Qué significa? Hacer ciencia, física o cualquier otra ciencia, es un estilo de pensamiento y acción. Es decir, es una forma de vida. Y significa que nosotros nos hacemos preguntas sobre la naturaleza y buscamos respuestas. Y no solo buscamos respuestas profesionalmente y metodológicamente, sino además es que el mundo o la visión que tenemos del mundo como científicos es una visión que nos complementa como personas. Entonces, como pueden ver, sí, es un trabajo, pero no solo es un trabajo, también es una forma de vivir y de pensar. Entonces, bueno, eso podemos hablar muchísimo de la física. Me gustaría que eventualmente platicáramos más sobre lo que es hacer ciencia, porque a pesar de que en principio hay mucha difusión sobre la ciencia, a veces los mismos científicos no han reflexionado sobre lo que significa lo que hacen. Y por eso podemos encontrar a veces en universidades cosas como congresos de homeopatía, gente que sigue creyendo que el Hare Krishna puede aportar una discusión hacia fenómenos físicos, etcétera, etcétera. O las crackpots, ¿no? Bueno, las crackpots son teorías ahí locas que parecen correctas, pero que al final de cuentas pues, son fantasías, y hay mucha gente que las cree. Es decir, esa es otra rama de las cosas que tiene que ver con no reflexionar qué significa hacer las cosas desde el punto de vista científico. Pero lo que caracteriza a la ciencia no es lo que estudiamos. No quiere decir que los fantasmas, por ejemplo, no sean un objeto de estudio. Pueden ser un objeto de estudio, pero si somos científicos nos daremos cuenta que son objetos de estudio desde el punto de vista psicológico, sociológico o desde el punto de vista cultural para algún sector. Es decir, cuando uno sabe plantear los problemas científicos, los pone en su verdadero lugar. Todo es posible estudiar, pero hay que hacerlo de una forma sistemática. Entonces, yo les voy a hablar sobre la física, porque todos los que están aquí, o la mayoría, quieren ser físicos. Entonces, y bueno, ¿qué pasa con las otras ciencias? Las otras ciencias son similares. También la biología, las matemáticas, podemos seguir la misma línea de pensamiento, solo que yo les voy a hablar de la física. Entonces, empecemos con una historia. Supongan que estamos en la selva, pongan el Amazonas, y ponemos a este individuo y a este individuo en esa selva. Y nos preguntamos, ¿quién tiene más posibilidades de sobrevivir en la selva? No sé, la respuesta muy probablemente sea que no va a ser nuestro amigo de nuestra especie. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Entonces la pregunta que nos haremos es ¿quién tendrá mayor potencial para sobrevivir y por qué? Entonces, primero, ¿cómo se descubren las cosas? Bueno, hay mucha serendipia, o sea, es decir, a veces las cosas se descubren por casualidad, pero la verdad es que no es así. La verdad es que muchos descubrimientos son sistemáticos y la pregunta que podemos hacernos es, pues ¿por qué? Pues realmente casi siempre las cosas que las estudiamos por naturaleza. O sea, ¿qué es decir? Nos dan ganas, no sé, de golpear cosas y ver cómo... Si alguien ha observado a los niños avientan cosas, patean, mueven, rompen, y en realidad todo el tiempo están explorando el mundo que tienen alrededor.
Es decir, como que de alguna manera la actitud de explorar el mundo la traemos de forma innata. ¿Sí? Y bueno, pues a veces pasa que dentro de esos descubrimientos nos damos cuenta que podemos descubrir cosas. Pero entonces, ¿pero qué es lo que nos hace hacer eso? Y en realidad, digamos, sofisticando esta actitud que hablamos de los niños, en realidad lo que hay detrás son preguntas. Siempre estamos haciéndonos preguntas. Y algunas preguntas son tan básicas, y a veces hay gente que dice, pues son preguntas filosóficas, que no tiene sentido preguntárselas, porque no hay respuesta, etc. Pero esa no es la actitud del científico. La actitud del científico es, me hago la pregunta y busco la respuesta. O intento hacer, busco esa respuesta. Entonces, por ejemplo, hay preguntas básicas de toda la historia de la humanidad, que nos las seguimos haciendo y seguimos tratando de encontrar respuestas. Como de dónde vino todo, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Y así puestas las preguntas pues parecen así como muy generales, difíciles de responder, o incluso hasta subjetivas. Sin embargo, como científicos, podemos refinar esas preguntas. Y por ejemplo, cuando pensamos quiénes somos o a dónde vamos, podemos también ponerlas en estos términos. ¿Qué somos? Podemos pensar de qué es el universo, de dónde vino todo, pues cuál es el origen de la materia, que eso de a dónde vamos es qué hace evolucionar a la naturaleza. O, bueno, en el caso más seguido de nosotros, como seres humanos, como especie, podemos preguntarnos cómo se originó la vida. Y estas preguntas ya son más cercanas a ser preguntas científicas. Finalmente están inspiradas en las anteriores. Y bueno, pues lo más importante es que la ciencia tiene métodos para buscar estas respuestas. Entonces, ¿qué hace un científico? Se hace preguntas, ¿sí? Y no solo se hace preguntas, porque todo el mundo se hace preguntas, todo el mundo. Los que no son científicos y los que sí son. Pero la diferencia es que nosotros nos dedicamos profesionalmente a buscar respuestas. Y lo hacemos metódicamente y en principio incansablemente. Y ese es el asunto, es la actitud que debemos tener. Entonces, esta frase me gusta. Es un escritor portugués, dicen que la curiosidad mató al gato, pero no cuentan si lo que descubrió merecía la pena. Entonces, cuando uno decide ser físico, pues se da cuenta que hay preguntas de la naturaleza a las cuales vale la pena dedicar la vida para buscar esa respuesta. Entonces, voy aquí a refinar, por ejemplo, a la pregunta de qué está hecho el universo. Hay un área en la física que son las partículas elementales que trata de contestar esa pregunta. O de dónde vino todo, o a dónde vamos, que tiene que ver con la evolución del universo. Hay una área de la física como la cosmología y la gravitación que también intenta contestar esas preguntas. ¿Sí? Y bueno, pues aquí hay otra de quiénes somos. Podemos preguntarnos como especie. La biología y la teoría de la evolución busca cada vez tener mejores argumentos para entender cómo llegamos a ser lo que fuimos. Son preguntas científicas. Y bueno, hay muchas más que abren áreas del conocimiento en general en la ciencia. Entonces, como pueden ver, las preguntas siempre es el punto de partida. Y entonces, bueno, yo me voy a dedicar a una pregunta que tiene que ver mucho con la física, acerca de cuál es nuestro lugar en el universo. Porque al preguntarnos esta cosa, hay que intentar entender qué significa nuestro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar si es el universo en gran escala, si nosotros estamos en un punto de ese universo, si en realidad este instante de tiempo en el que ustedes y yo estamos aquí, yo les estoy hablando, es un instante de tiempo de toda la evolución del universo. ¿Cómo es ese instante con respecto al todo? Eso nos lo podemos preguntar. O incluso podemos preguntar, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecho este material? La sangre que corre por nuestras venas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas
pueden abordarse, y para definirlos a nosotros como tales, pues necesitamos hacernos todas las preguntas a la vez y tratarlas de contestar sistemáticamente. Pero bueno, pues resulta que cualquiera que, bueno, ahorita ustedes que ya van en su primera semana de clase, se darán cuenta que casi todas tienen que ver con matemáticas. Y la razón, pues así va a ser, y de antemano les digo, la mitad de la carrera, más de la mitad, va a ser matemática. Y es como cuando ustedes quieren entender algo, o a alguien que habla otro idioma que ustedes. Necesitan poco a poco tener un lenguaje para poder entender a esa persona. La naturaleza es algo similar. Si ustedes realmente quieren entenderla a fondo, necesitan hablar su lenguaje. Y su lenguaje siempre son las matemáticas. Una vez que ustedes aprendan un poco más de su lenguaje, entonces podrán empezar a entender lo que está detrás de todos los fenómenos que observamos. Esa es la razón por la cual tendrán que aprender ese lenguaje y después utilizarlo y aplicarlo. Pero bueno, pero no solamente es el lenguaje. Después van a darse cuenta que las matemáticas no solo les va a desarrollar la capacidad de analizar un fenómeno físico de una manera mucho más precisa, sino además tiene la capacidad de ampliar lo que pueden imaginar de lo que puede existir en la naturaleza. Las matemáticas amplían la imaginación y eso nos va a permitir entender cosas que sin matemáticas simplemente no existirían, ante nuestros ojos por lo menos. Entonces, bueno, aquí yo solamente hablo de que hay veces que cuando uno quiere estudiar el universo, le cuesta mucho trabajo entender, por ejemplo, el tamaño del universo. O sea, de pronto ustedes dicen, cuando los que dicen que vienen ovnis, ¿no? Ah, pues es que vino de la galaxia, no sé qué. Y dicen que es que encontró una tecnología que le hacía viajar más rápido que la velocidad de la luz. Ese tipo de expresiones pues reflejan ignorancia sobre lo que realmente sucede en la naturaleza. Entonces, vamos a pensar una cosa muy sencilla acerca de, bueno, cómo las matemáticas nos pueden ayudar a entender cosas. Aquí tengo dos figuras y una misma notación matemática para expresar el tamaño de una manzana, y la misma notación nos puede dar el tamaño del Sol. Aquí pues las puse casi del mismo tamaño, y entonces a veces eso hace que la gente se confunda y diga, pues el Sol hace menos ahí. Pero no, en realidad, cuando hablamos aquí de 10 órdenes de magnitud de diferencia, estamos hablando de distancias extremadamente grandes. Y solo es el Sol. El Sol es una cosa, una partícula, vamos a verlo, tan diminuta comparada con el universo, que pues nos hace preguntarnos primero, ok, ¿a dónde está nuestro Sol? Bueno, este video viene de ahí, es un video de una aplicación que les muestra las estrellas que están cerca de nuestro Sol. Bueno, ahí va a mostrar una de las más grandes del grupo local de estrellas. No estamos hablando todavía de galaxias, es simplemente una estrella. Para darse una idea, esta estrella es alrededor de como 300.000 veces más grande que nuestro Sol, más o menos 10.000 veces más grandes que nuestro Sol. Bueno, ahí muestra pues que realmente el Sol, como que para nosotros es esencial para vivir, pues no tiene no es muy especial, pues, en el sentido de que es una estrella muy común. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, cómo se vería el Sol desde el confín del sistema solar. Ahí se vería, así se vería el Sol, que en realidad ya ni se ve. Ahí, esto sería cuando ya las primeras estrellas más cercanas, que está a 4 años luz. Y bueno, pues en general, en realidad, esto que está aquí, pues estas son las estrellas del grupo local. Hay estrellas del grupo local mucho más grandes que el Sol, y solo representa, pues bueno, aquí
Por ejemplo, en este paso solamente es una parte de lo que es la galaxia, ¿no? La galaxia, pues es esencialmente, pues, se supone que el lugar donde vivimos, y está hecho de billones de estrellas. Entonces, esto es simplemente para que nos ubiquemos. Si se dan cuenta, pues bueno, de cierta manera, pues estamos acostumbrados a pensar. Digo, estas imágenes son muy comunes, pero hay que entender muy bien qué tan lejos está este asunto, ¿no? Entonces, pero a veces cuando nos ponen estos videos, pues dices, bueno, pues sí está bien, se ve que está grande, pero vamos a pensar si hay otra manera de explicar qué tan grande es la galaxia. Aquí yo puse, esta es la galaxia, pues es una galaxia, se supone que es nuestra galaxia, tiene sus brazos, es espiral, y puse dos líneas. Fíjense, si nosotros hubiéramos lanzado una señal cuando surgió el primer Homo sapiens en la Tierra, es decir, ya no estamos hablando de civilización, simplemente cuando se calcula que surgió el primer Homo sapiens en la Tierra y se hubiera mandado una señal desde el Sol, la luz desde entonces solo ha viajado de aquí a acá. O sea, solo ha salido de la galaxia. Si hubiera sido así. Es decir, estamos hablando de alrededor de 300.000 años. En 300.000 años solamente la luz puede salir de la galaxia. No puede ir más allá. Ni siquiera podemos ir a otra galaxia. La flecha roja representa básicamente lo que ha viajado la luz desde que hubo civilización. ¿Eso qué quiere decir? Cuando surge la agricultura en la Tierra. Si yo tuviera que dibujar cuánto ha viajado la luz desde que hay ciencia, o sea, por ahí del siglo XVI, ni siquiera sé. Es decir, como pueden ver, no podemos salir, bueno, básicamente la luz, que es la velocidad más rápida de cualquier interacción en el universo, no puede salir ni siquiera de la galaxia, aún tomando en cuenta toda nuestra historia como especie. Entonces eso ya nos da una idea de más o menos de qué tamaño son las cosas. Pero bueno, lo preguntamos entonces, ¿de qué tamaño es el universo completo? El universo, pues, es una cosa extremadamente grande. No sé si pueden imaginar este número. Bueno, digamos, lo pueden escribir, pero ya que lo escribimos, imaginarlo, de qué tamaño es, esa es la parte más complicada. Pues bueno, resulta que el universo, pues aquí es una imagen de escala logarítmica. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, aquí está el Sol, por supuesto, no es que así de pequeñito sea el tamaño relativo, sino simplemente conforme nos vamos alejando, la escala pues va siendo cada vez más mayor. Es decir, aquí 1 centímetro aquí equivale a millones de centímetros acá. Y entonces, pues básicamente podemos observar que hay un límite. Es decir, nosotros solamente podemos ver las galaxias más lejanas, de tal manera que la luz haya viajado a la misma edad del universo. Es decir, lo que está afuera no lo podemos ver porque ni siquiera nos ha llegado a la luz. ¿Sí? Eso es un límite. Quiere decir que este es el universo conocido. Conocido, ahorita vamos a ver que en realidad ni siquiera es así. Pero, como pueden ver, es una cosa extremadamente grande. Cuando uno hace, pues cuando uno junta toda la información de cómo se ve el universo a gran escala, tiene una cosa como esta, parece como una de esas esponjas, ¿no? Pero resulta que cada uno de los puntos que está aquí, un punto, son cúmulos de galaxias. Es decir, estamos hablando que son, digamos, cientos de miles de cúmulos de galaxias. Y cada cúmulo, ¿sí? Cada cúmulo de galaxias pues tiene alrededor de unas, no sé, como 300, 200 galaxias. Cada galaxia tiene alrededor, bueno, depende del tamaño, pero por ejemplo la nuestra típicamente tiene algo así como 200 millones. El chiste es que son galaxias.
A esta escala, por supuesto, ni siquiera podemos decir exactamente dónde estamos. Es extremadamente grande. Entonces, a ver el video. Pero bueno. Entonces, bueno, sin embargo, a pesar de que es grande y tan enorme el universo, aún así podemos inferir cosas sobre su origen. Imagínense lo que significa eso. Y digamos lo poderoso que es el pensamiento científico. Hay evidencia de que en realidad el universo partió de un punto, bueno, más que de un punto es de un estado completamente homogéneo y denso, y a partir de ahí evoluciona. No quiero hablar mucho sobre el Big Bang, porque el Big Bang a veces da una idea errónea, se piensa que todo estaba concentrado en un punto y entonces ese punto expandió, pero la pregunta es, bueno, ¿y alrededor del punto que había? ¿No? En realidad es que no es así, no funciona así. Cuando hablamos de un punto, pues es una mala manera de decirlo. Más bien estamos hablando de que no existía el concepto de espacio. Y lo que realmente existía, pues era algo que se parece a un punto matemáticamente. Entonces, no voy a ahondar en esa idea, porque no se trata de esto ahorita, pero eventualmente tendríamos que platicar sobre eso. Bueno. Entonces, lo que sí se sabe es que a partir de las observaciones, de los aceleradores de partículas, de los satélites, y juntar toda esa información, podemos hacer como una especie de reconstrucción de la historia del universo y saber que hubo un punto muy denso, que de pronto se expandió extremadamente rápido, luego empezó, a partir de eso, pues había solo radiación, y luego pues se desconectaron algunas cosas, una parte en la que no había interacción con electrones, bueno, sí había con fotones, perdón, pero no se encontraban entre sí las partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ver esto. Ya traeremos en alguna sesión a alguien que nos hable específicamente de esto. Y bueno, al final, pues llegamos a un punto, y lo que quiero mostrarles aquí es que han pasado 13.700 millones de años desde ese suceso, de un estado extremadamente denso del universo al actual. Es decir, pues realmente pues no tenemos, así como no podemos decir que el punto donde nosotros estemos sea especial, tampoco como que este instante de tiempo sea muy especial comparado con la edad del universo. Y bueno, lo que sí sabemos es que el universo se transforma. Pero bueno, aquí fíjense, cuando ponemos estas imágenes, pues ponemos estos puntitos, las galaxias, las estrellas, aquí se pone la radiación cósmica de fondo, y son cosas que de cierta manera podemos ver. Pero lo que sabemos en los descubrimientos de los últimos 30 años es que en realidad la mayoría de la materia que existe en el universo no podemos ver. Está allí, pero no emite luz, sino solo interactúa gravitacionalmente. Y resulta que todo lo que vemos no lo podemos explicar con lo que sabemos. Es decir, es algo que hemos descubierto, les digo, en los últimos 30 años. Básicamente lo que les estoy diciendo es, la física está completamente incompleta. Así lo estoy diciendo. Es decir, es una teoría completa, pero no está explicando el universo que tengamos. Les voy a mostrar un video. En este video muestra que había, pues digamos, es la historia del universo a gran escala, se ve más o menos homogéneo, es una simulación real. Y bueno, poco a poco, como había como un gas, y ese gas como que se empieza a condensar. Aquí, en este caso, pues ustedes pueden observar, se empiezan a formar pues como estructuras, como se empieza a condensar, empiezan a elevarse la temperatura, se emite luz, etcétera, etcétera. Y si ustedes son observadores, esta imagen que estamos viendo se parece mucho a la imagen que mostré anteriormente. Esta es una simulación. Pero resulta que para hacer esta simulación se tuvo que meter una materia que no observamos. Es decir, no es posible
reproducir con la física que conocemos la estructura que observamos si solo tomamos en cuenta la materia conocida. Es decir, hay una cantidad de materia que no sabemos ni siquiera qué es. Es más, ni siquiera sabemos si es partícula. Yo todavía disculpas. Entonces, bueno, este video les muestra esa simulación, bueno, un poco artística, pero efectivamente lo que está demostrando es cómo, pues para que se puedan formar esas estructuras, necesitamos más masa de la que realmente observamos. Es decir, lo que estoy diciendo es que estos puntos luminosos y las partes que no tienen, que no brillan, también hay masa. ¿De qué es? No tenemos idea. Entonces, la siguiente frontera es otra frontera. Yo les digo, bueno, hay una frontera del tamaño del universo, pero hay una frontera que tiene que ver con de qué está hecho todo. Y bueno, pues regularmente cuando usamos secundaria nos dice, pues aquí tenemos la tabla periódica, los elementos químicos de lo que está hecho todo aquí alrededor, pues se forma por tres partículas, ¿no? Básicamente, protones, lo único que necesitamos para formar las cosas en principio son protones, neutrones y electrones. Y formamos todos los elementos que están acá. Sin embargo, pues ahora sabemos que no es así. Y en realidad, pues bueno, si aquí están los átomos tienen un núcleo, los núcleos se forman por quarks, ¿sí? Y bueno, en realidad no sabemos si todavía esto haya más cosas, ¿sí? Es un descubrimiento. Sin embargo, esto que, como les digo, esta que estamos acá, pues es explicar los elementos químicos de la materia conocida. En realidad hay mucho más que eso. Pues aquí nada más es para mostrarles cómo nosotros ahora sabemos que los protones y los neutrones se forman de tres partículas que les llamamos quarks. Tienen propiedades diferentes, etcétera, etcétera. En general, pues bueno, para formar el universo conocido, pues necesitamos tres tipos de partículas, los quarks, leptones y los bosones. Como seguramente platicaremos en las sesiones posteriores mucho de esto, no me voy a detener con esto, pero lo que quiero decirles es, esta es como la nueva tabla periódica. ¿Sí? Con estas combinen esto y generan no solamente los átomos de la tabla periódica, sino además otras partículas. El bosón de Higgs aparece acá, aparecen mesones, bariones, etcétera, otras cosas que no están en la tabla periódica. Y bueno, sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales. Yo dudo de esta, pero es otra de esas discusiones que tendremos en estas sesiones. Pero básicamente, a ver, estos son los ingredientes del universo conocido y estos son como lo que los mantiene unidos, o lo que básicamente determina su comportamiento. Pero bueno, la pregunta es, ok, sí, ya hablamos del Big Bang, ya hablamos de esto, pero ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, pues existen básicamente, voy a hablarles solo de uno de los experimentos de los muchos que hay en el mundo, que es el colisionador de hadrones, que básicamente pues es una máquina que hace chocar protones para romperlos y generar partículas finas. Está en la frontera de Francia y Suiza. Y bueno, más que detenerme en esto, digamos, no quiero ver tanto los detalles, sino lo que yo quiero es ponerles el siguiente video y reflexionemos sobre estas cosas. Mucho de lo que les he hablado se descubrió en combinación de telescopios, satélites y estos aceleradores de partículas. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasa en este proceso de descubrimiento? Yo les quiero mostrar, pues bueno, muchas cosas sobre lo que sucede, por ejemplo, solo en este experimento. Aquí, como les digo, el colisionador de hadrones está en la frontera con Francia y Suiza. Es relativamente grande. Y bueno, en realidad, mientras pasa, ustedes van a ver, por ejemplo, que el hidrógeno, que es el elemento químico más sencillo, pues se le quita el electrón. Aquí tienen, lo calientan, y lo que salen aquí solo son los núcleos de hidrógeno, que si saben que es un núcleo de hidrógeno, pues son protones.
Los protones pasan a través de unas cavidades de radiofrecuencia que los empiezan a acelerar. Este es un preacelerador. Bueno, luego lo pasan a otros que les hacen que todavía adquieran más energía, los aceleran. Y después de eso, fíjense lo que pasa. Pues empiezan a meter a otro acelerador un poco más grande, ¿sí? Todo esto, cada una de las partes, pues tiene mucha tecnología implicada. Y bueno, al final, pues ya lo ponen a girar en el gran colisionador de hadrones. Y bueno, la idea de mostrarles esto, que como les digo, este tipo de cosas se van a entender después, es lo siguiente. Si alguien es observador, se dará cuenta que aquí se construye todo esto que está aquí, son construcciones de tecnología. Esta tecnología que se está pues, aquí poniendo de forma rápida, implica una cantidad de trabajo en muchas áreas, no solo de la física, ¿sí? También hay ingeniería, también hay química, también hay toda la parte que tiene que ver con el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea de mostrarles este video es para que se den una idea de que solamente por preguntarse de qué está hecho el universo, nos vemos obligados a generar tecnología para contestar esa pregunta. La tecnología es como una de las hijas de la curiosidad, pero no es la más importante. Porque si no tenemos preguntas fundamentales, ¿por qué tendríamos que construir estos aparatos? ¿Por qué tendríamos que hacer detectores? ¿Por qué tendríamos que hacer el internet para conectar y analizar? Ahora toda la tecnología de almacenaje de los datos. Bueno, aquí aparece toda esta tecnología, el procesamiento de los datos, la codificación, etc. Y luego, bueno, por aquí viene pues, toda la tecnología de cómo analizar estos datos. La red de internet se hizo justamente en este lugar para poder comunicar computadoras y que se hiciera el proceso de estos datos. Es decir, estamos hablando de electrónica, estamos hablando de mecatrónica, estamos hablando, por supuesto, también de informática, estamos hablando de computación, pero no solo eso, estamos hablando de estadística, estamos hablando de comunicaciones, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque queríamos saber de qué está hecho el universo. Al final, lo que quiero decirles es, no pensemos que está completo. En realidad, hay muchos problemas en la física. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque mientras tengamos preguntas, podemos seguir respondiendo. Bueno, aquí simplemente hablo otra vez del contenido de materia. Para que se den una idea entonces de lo que les he estado hablando, solo representa el 4.9% de la materia conocida, y la materia oscura y la energía oscura son partes de la naturaleza que no tenemos ni la más remota idea de qué es. Así de grande es el trabajo. Bueno, yo tengo una pregunta, pero ¿puedo hacer una pregunta técnica? Lo hacemos al final para cargar. Tiene clase que sí. Ok, va. ¿Cuál es la forma más sencilla de poder hacer el relacionamiento cuántico? ¿Y cómo podría ser igual de la manera más sencilla no es importante? Perdón, la manera. Es que, por ejemplo, encontré que el calcio sobreexcitado genera fotones entrelazados. Entonces, quería saber si ese era el mejor método o hay un método mejor. Y una vez que ya los entrelazo, ¿cómo hago una fotón? Cristales no lineales. Eso tendría que haber. ¿Con él? Ok, no voy a terminar. Entonces, quiero decirles una conclusión. Dice, pues tenemos, después de estudiar física, ¿qué es lo que uno termina encontrando? Pues no puede ninguna otra cosa más que generar un sentimiento un poco de humildad, ¿no? Porque ni nuestro lugar es especial en el universo, ni nuestra existencia, pues, como seres, como humanidad, o sea, ya no hablamos de una persona, sino toda nuestra especie,
Es más, toda la vida en la Tierra. Bueno, la vida sí ya pero lo que es nuestra especie no representa, digamos, una magnitud comparable con la edad del universo. Tampoco la materia de lo que estamos hechos ni siquiera es el elemento principal de lo que está hecho el universo. Cuando sé que es muy romántico que cuando la gente dice, ah, estoy hecho de polvo de estrellas. Pues sí, pero solo el 5% de lo que representa una estrella, el resto no sabemos qué. Entonces, bueno, pues eso te hace tener un sentimiento más bien de humildad y decir, pues bueno, sí, somos una especie que apenas es nueva en el universo, pero también tiene mucho potencial. ¿Y por qué tenemos potencial? Pues básicamente es porque podemos pensar y podemos crear cosas, podemos reflexionar sobre el universo. Esta caricatura me gusta mucho. Aquí dice que gente que encuentra en investigación básica la rueda, como la rueda no es algo que la gente haya entendido todavía, que tiene aplicaciones, dice, aquí nosotros nos matamos empujando piedras, arrastrando al animal salvaje, mientras ustedes se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Mucha gente podría decirles que la investigación básica puede no servir para nada, pero tal vez en realidad es la nueva rueda. No lo sabemos. Entonces, la ciencia sí genera tecnología. En los aceleradores se generó de flow, de red computadoras, en los telescopios pues, pudimos saber qué era el cambio climático, hay protección, bueno, se está generando proyectos contra asteroides, etc. Pero la verdadera tecnología, a la que le llamamos la verdadera tecnología avanzada, es la que todavía no existe. Porque es la que todavía está por descubrirse. ¿Ya existe tecnología? Sí. ¿La gente la está utilizando? Sí. ¿Alguien habla de innovación? Es decir, reciclar la tecnología para resolver nuevos problemas? Sí. Pero en realidad no podemos conformarnos con esa tecnología. Necesitamos descubrir más de la naturaleza para poder seguir haciendo nueva tecnología. Y por esa razón debemos seguir haciendo investigación básica. Pero lo más importante es ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir? Pues es justamente porque sabemos buscar respuestas y con ello tenemos más posibilidades de sobrevivir a los problemas que puedan venir. Entonces, pues eso es todo. La última parte, supongo que ya, bueno, si tienen tiempo, esta cosa es porque también queríamos abrir un espacio un poco más en el sentido de la carrera como tal y de la experiencia como tal de ser físico. Pues algunos de los que están acá ya tienen un buen rato acá y podrán decir un poco de lo que es, pero es muy fácil perder de vista estas cosas de las que les estoy hablando. Cuando uno estudia física, pues se va a enfrentar a muchas cosas. Se va a enfrentar a frustraciones, al momento de estudiar, que uno dedica tiempo y no avanzar en las cosas, o reprueba materias, o de pronto llega a dudar acerca de la vocación. Pero la razón, pues, es porque no es fácil. Entender a la naturaleza no es fácil. Porque lo que estamos intentando hacer es una cosa muy profunda. Que efectivamente nos dedicaremos a problemas prácticos, que en la vida laboral pues a lo mejor vamos a programar, vamos a hacer simulaciones, arreglaremos computadoras, resolveremos problemas. Esa es la habilidad importante. Pero lo que nos hace físicos, como les dije, va a ser el enfoque que tengan sobre las cosas. Y eso lleva su tiempo, lleva mucho esfuerzo. Entonces, el mensaje de alguna manera que queremos decir es, pues sí, es una carrera, yo diría, de las más bonitas que hay, y hay que, estar listo a también crecer como persona para poder enfrentar lo que significa convertirse en un físico. Entonces, si alguien tiene preguntas, comentarios,
nos gustaría mucho escuchar. Mañana ahorita. Pueden platicar de su experiencia, los que ya van de salida, ¿no? ¿Por qué no se puede saber con seriedad qué es la energía oscura o la materia oscura? ¿Por qué no podemos saber qué es la energía oscura? Tiene que ver con la forma como se dedujo que existía esa energía oscura. Lo que pasó fue que se hicieron observaciones y se encontró que las galaxias más lejanas se estaban alejando aparentemente más rápido. Eso significa que el universo está en expansión. Para que algo se aleje cada vez más rápido, necesita que haya algo que lo impulse. ¿Sí? Y esa cosa que lo impulsa, pues solo se la puedes asociar, al menos en la física que nosotros conocemos, a la energía. Entonces, en realidad es una manera de decir, no sabemos qué está haciendo que el universo se esté expandiendo aceleradamente. Ese es el asunto. Es por esa razón, no sabemos por qué. Entonces, habrá que seguir haciendo observaciones o ideando teorías nuevas que logren, pues, con una explicación un poco mejor de por qué se está expandiendo aceleradamente el universo. En realidad tiene que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Todo muy claro, muy bien. También, a veces, algunos profesores nos quejamos de que no hacen preguntas a los estudiantes. Acabo de hacer toda una disertación diciendo la importancia de hacer preguntas. Lo que nos va a hacer científicos es hacerse preguntas, hacer preguntas. ¿Alguna vez quiso desertar en seguir estudiando física o...? Que si quisiste desertar alguna vez. De Sí, hecho, claro. desertó. Yo deserté. No, sí, claro. De hecho, yo hice una pausa en mi doctorado alrededor de, no sé, como 2 años y medio, para darme cuenta, o sea, después de que salen de... Digo, yo tuve el problema, ¿no? De que yo siempre viví en la academia, estudié la licenciatura y por acá estaba saliendo y ya estaba en la maestría y me metí al doctorado, etc. De alguna manera, pues, siempre había vivido en la universidad. Tuve que salir para darme cuenta que esta vida es una de las mejores que uno puede tener. O sea, pero no tiene que desertar para darse cuenta. O sea, cada quien tiene una experiencia. Y sí, claro. Justamente por eso hablamos de eso. ¿Sí? Hay que estar, a lo mejor si alguien me hubiera dicho, mira, sí va a estar difícil. Pero pues es un asunto también de tener paciencia, ser perseverante. Y sobre todo no perder de vista lo que uno está haciendo. Es una cosa que va más allá incluso del lugar local en el que está. Tiene que ver con algo más. Yo vi un comentario y es que es posible ser feliz siendo físico, haciendo ciencia, pero en efecto hay mucha gente que no lo es. Entonces en la academia hay, por ejemplo, muchos problemas de salud mental. Si uno ve los estudiantes de posgrado, como una población de todas las áreas, aproximadamente 1/3 tiene problemas de depresión, de ansiedad, etc. Entonces, eso tiene que ver con varias cosas. Y una de ellas es con una cultura del trabajo que es un poco tóxica. Y que entonces aquí uno de los motivos por los que pensamos que es importante discutir estas cosas con los estudiantes es que esa cultura tiene que ir cambiando. O sea, la gente tiene que tener un mejor balance entre su vida personal, su vida de trabajo, tiene que desarrollar estrategias para combatir la frustración, para combatir el estrés. Tenemos que ser una comunidad que sirva como una red de apoyo que le permita a la gente funcionar de manera óptima. Entonces estas cosas sobre cómo es la vida de estudiar en físico, si es difícil estudiar física, etc., tienen como sentido eso. O sea, en efecto va a haber dificultades, pero tenemos que desarrollar estrategias en común para superarlas. Y yo estoy convencido de que es posible tener una vida excelente, ¿no?, dentro de la ciencia, pero que tenemos que reflexionar sobre qué significa eso y cómo lo podemos hacer mejor. Es opinión de algunos colegas de que si te dedicas ya sea a las matemáticas, a la ciencia, casi tienes que llevar una vida monástica.
O sea, es saltar todo el tiempo así. Pero en realidad, mucho de lo que uno puede entender, digamos, para ubicar lo que uno hace con el todo, hay que conocer el todo. Eso significa que te desarrolles en otro sentido. Entonces, a lo mejor a algunos les funciona llevar una vida monástica, estar aquí, pero no tiene que ser así. O sea, el punto es, digamos, efectivamente, la estadística dice que hay mucha gente con problemas psicológicos, y la razón es por cómo estamos enfocando las cosas. Bueno, es lo que hay que cambiar esa parte. Entonces, no es, eso lo digo porque yo sé que a veces el mensaje de muchos es 24 horas del día tienes que estar en eso. Pero a veces eso manda un mal mensaje. ¿Sí? Más bien sí, 24 horas del día vas a ser estudiante de física, eso es cierto. Pero no quiere decir que no necesites hacer otras cosas para poner en perspectiva lo que estás haciendo. Eso es una cosa importante. Entonces hay que ser sano en todos los sentidos. Bueno, si no hay más preguntas, acá hay más. Bueno, no es una pregunta, es como un comentario. Yo que no es mi primer semana aquí, pero pues sí, siento que todos entramos como ya con la necesidad de querer entender el proyecto y nosotros no hacemos todo eso, ¿no? Y a veces nos hacemos un poquito que tengamos que visitar, o más las visitas, pero yo entiendo que tiene que ser así, que hagan esta clase de cosas que me agradecen mucho, porque por lo menos esta semana sí ya he estado, nos hemos caído, pero pues gracias por esto y que ojalá lo sigan haciendo. Gracias. Muy bien, de nada. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Usted como científico organizado puede diferir entre preguntas filosóficas y preguntas científicas? ¿O se hace alguna de las? Bueno, se hace preguntas filosóficas. Bueno, voy a aclarar, eso de científico organizado, no sé. Yo diría que haces más preguntas filosóficas que... No, yo creo que, bueno, al menos lo que a mí me pasa es que entre más entiendes muchas cosas, es algo que decía, entre más entiende uno la naturaleza, pues empiezan a surgir preguntas filosóficas, pero quiero aclarar algo, porque a veces filosófica hay gente que no lo asume con seriedad, piensa que filosófica es una pregunta irresoluble o simplemente es un asunto de opinión. No, en realidad, filosófica quiere decir, desde la perspectiva que yo estoy diciendo, es cuando de pronto intentas hacer como una visión global y tratar de ver si de ahí, bueno, tratar de analizar las cosas desde esa perspectiva, menos específica. Y sí, pues lo que va a pasar es que efectivamente empieza a reflexionar si todos los lentes de Higgs, este es un modelo que trabaja, está resolviendo algo o no, o si efectivamente habría otra perspectiva en la cual yo podría abordar alguna pregunta que yo me esté haciendo. Creo que siempre es importante, o sea, más bien yo creo que desde joven uno debe acostumbrarse a entender desde la perspectiva filosófica en ese sentido lo que está haciendo. Porque entonces, cuando uno se dedica a ver algo, por ejemplo, no sé, estás lidiando con el teorema fundamental del cálculo y no lo entiendes. Y la pregunta común cuando la gente le enseña las funciones especiales, funciones de Bessel, la función de Reed, la función gamma, y dice, ¿y para qué sirve? ¿No? Y es hasta que te sales y entonces comprendes un poco más. Y por ejemplo, te puedes dar cuenta que la función de Bessel permitió descubrir la materia oscura cuando se hizo un análisis del espectro de radiación de cuerpo negro. Si tú no supieras hacer eso, no podrías ver. Entonces, cuando digo que hay que separarse un poco, es de pronto hacerse preguntas filosóficas. O sea, de pronto decir, bueno, esto que yo estoy estudiando, ¿cómo se coloca en el todo? ¿No? Y cómo, si efectivamente, a lo mejor puedes encontrar que hay otras posibilidades y modificarlas. De eso se trata al final de cuentas.
Entonces, creo que hay que aprender a también pensar desde esa perspectiva, que yo le llamo filosófica, pero digamos en un buen sentido. Lo que pasa es que la filosofía hoy en día está muy desprestigiada, pero eso es eso. La física, la ciencia tiene una filosofía, y eso le ha permitido ser exitosa. Es que, bueno, también, digamos, a veces nos falta leer filosofía aparte, no filosofía de la ciencia ni filosofía de la física, porque también la filosofía en sí es pesadísima y es un análisis igual de fuerte o igual de lógico que el matemático o el físico, pero en el lenguaje, en español, no en la matemática. Entonces, o sea, al hacer preguntas filosóficas o científicas, quizá también el filósofo en sí está haciendo los mismos procesos y mismas metodologías, digamos, traduciéndolo de un lenguaje a otro, pero no es que sea como Osho o esas cosas, ¿no? Un filósofo, en realidad son cosas súper complejas también, ¿no? Hay cosas chidas y hay cosas no chidas. Yo creo que sigue un poco la ley de Sturgeon que dice que el 90% de todo es basura. Siempre hay, ¿no? Cosas muy interesantes. Pero la biología también tiene sus problemas filosóficos muy fuertes. Sí, claro. O sea, son escalas diferentes, fenómenos diferentes. Pero era lo que decíamos hace rato. En realidad, a mí me parece que hay que un poco, en algún nivel, abandonar este asunto de la clasificación de las ciencias. En realidad lo que hay es problemas. Y hay problemas que a veces están como muy se empalman. Hay problemas, por ejemplo, que requieren que tú sepas un poco de física para entender un proceso biológico. Y hay veces que desde la física es muy difícil reproducir un fenómeno biológico. Y sin embargo, pues tienes que saber de las dos cosas para votar. Pero aquí hay una cosa importante que dijiste, que es el hecho de poder hacer preguntas que sean científicas. O sea, aquí el asunto es, como decía, hay que entender bien qué es hacer ciencia. Hay muchos científicos porque pues, se les dice así, porque trabajan de eso y les pagan de eso, que en realidad no entienden lo que están haciendo. Si no puedes dedicarte toda tu vida a hacer puros cálculos técnicos y sin entender cómo está ese problema en el todo, o no tener una pregunta fundamental. Y sin embargo, a lo mejor los que nos hacemos esas preguntas hacemos exactamente lo mismo, digamos en los hechos reales, pero tener esa actitud de buscar ubicarlo en el todo tiene que ver más con una parte como más completa. Entonces, yo creo que también es importante, o sea, como os decía al principio, la biología también tiene sus problemas muy fuertes, pero hay muchos planteamientos que aún, la biología es una ciencia joven, entonces, pues por lo mismo, todavía tiene algunas cosas que ajustar, como lo tuvo la física en el siglo XV, pero vaya, el punto es tener esta actitud, ¿no? De plantear bien los problemas en términos de la pregunta.